Y quiero hablar de 7 voces, así se llama, 7 voces que vienen aquí en este salmo, el Salmo 29. Y tiene algo que ver con esto de la celebración de la Pascua, la Semana Santa, las promesas de Dios, la situación mundial actual, los acontecimientos recientes, tienen mucho que ver con esto. Y si entramos leyendo el Salmo 29, aquí desde el versículo 1 dice: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, y dad al Señor la gloria y el poder. Esto se parece mucho a la entrada triunfal de Cristo cuando entró montando en un burrito ahí en Jerusalén, y le rindieron sus mantos y arrancaron ramas y las pusieron a los pies para que entrara por ahí montando un burrito en Jerusalén. Y estamos hablando de un tributar de todos nosotros al único que merece tributo, alabanza, adoración, y es Jesucristo, no hay otro. Darle gloria, darle el poder. De Él es toda la gloria, de Él es todo el poder, de nadie más que de Él. Y dice aquí en el versículo 2: dale al Señor la gloria debida a su nombre, como merece, nada más a Él, nada menos. Todo es para Él. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Y luego dice aquí, más adelante, refiriéndose a las voces que mencionaba hace rato, la primera voz es, versículo 3, voz del Señor sobre las aguas. Truenan el Dios de la gloria, el Señor sobre las muchas aguas. Y cuando hablamos de esta primera voz, estamos hablando de cómo esta voz de Dios está tronando, está hablando sobre las muchas aguas. Las muchas aguas somos nosotros. La Biblia nos describe a nosotros como las aguas. Las naciones son conocidas como aguas. De hecho, nuestra constitución orgánica tiene un gran porcentaje de agua. No sé, el doctor me corregirá, pero creo que andamos arriba del 70% o más de agua de lo que somos. O sea, nuestra constitución física es agua. Y la Escritura está diciéndonos que la voz de Dios está hablando sobre las aguas, está profetizando sobre las aguas. No solo profetizando, sino está hablándonos, nos está diciendo muchas cosas de las cuales está tronando esta voz del Dios de la gloria sobre las aguas. Y tú sabes que cuando truena, ¿qué sucede cuando hay un trueno? Te asustas, te sacudes, te conmueves, ¿qué pasó aquí, verdad? Te saca de base, huyes, corres. Y tengo un amigo que ya está con el Señor, él era judío, se llamaba Mardoqueo, ya era mayor de edad cuando yo fui a Rusia y le compartí de Cristo a él. Él no quería saber nada, él tenía una idea de que los cristianos somos de lo peor, porque habían perseguido a los judíos y una serie de ideas que lamentablemente históricamente ha habido una persecución de Israel en el nombre de Dios, y algunos que se daban de cristianos persiguieron a los judíos, les maltrataron, los quemaron en Europa. Hitler hizo campos de concentración, Stalin hizo sus gulags y los mandó a la Siberia, y entonces los judíos eran perseguidos, y él tenía una muy mala impresión de los cristianos y no quería saber nada de los cristianos. Y su nieto se había convertido a Cristo y me invitó, y fuimos y hablamos y le compartimos, y me platicó poco a poquito, nos fuimos haciendo amigos. Le dije, Mardoqueo, se llamaba Mardoqueo, le dije: ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una experiencia así de Dios? Porque estoy seguro que tú has tenido una experiencia de Dios. Y me dijo: mira, tengo 2 recuerdos muy grabados. Uno fue cuando era niño, y ahí en Rusia, mi papá tenía su casa, una casita chica, éramos muy humildes, y había un terreno muy grande de un vecino. Tenía una cerca, y adentro tenía unos manzanos riquísimos, unos árboles de manzana bien sabrosos. Y entonces volteaba para todos lados que nadie me viera, y me metí y me robé unas manzanas. Y cuando las robé, las traía conmigo metidos en mi camisa, y ya me iba acercando a la cerca cuando de repente un trueno. Y cuando tronó,
solté las manzanas y me fui corriendo porque sabía que era Dios que me estaba diciendo Y me dio miedo, dice. Y yo siento que esa fue mi primera experiencia de que Dios me estaba diciendo: te estoy viendo. La segunda, dice, fue tiempo después que tuve un sueño. Y en el sueño vi un reloj. Y el reloj marcaba 5 para las 12. Y la voz me decía: apúrate, Mardoqueo, porque el tiempo se acaba. Y me levanté muy angustiado, porque en el sueño pronunció mi nombre. Yo no vi la cara de esa persona, pero sé que era Dios. Y como que me decía: el tiempo se acaba. Y estas es las formas en que Dios truena para hablarnos, para advertirnos, para amonestarnos, para corregirnos. A veces Dios usa la conciencia nuestra para hacernos, para enderezarnos a las cosas de Dios. A veces los acontecimientos mundiales también son maneras en que Dios nos habla, y Dios nos va advirtiendo cosas que están pasando. La segunda voz, si tú quieres verla ahí, claro, la primera voz es una voz sobre las aguas, sobre la gente. Dice aquí: truena el Dios de la gloria, el Dios sobre muchas aguas. Yo pienso que este es un despertar, lo que realmente esta voz significa. Es una voz de despertamiento. En versículo 4 dice: voz, es la segunda vez que aparece la palabra voz, voz del Señor con potencia. Es una voz de poder, una voz poderosa, una voz que no se le puede resistir, una voz que es tan poderosa que te conmueve. No es nada más un trueno, sino es además, tiene un poder esa voz. Tiene un poder que produce cambios, que derriba murallas, fortalezas. Tiene un poder que rompe cadenas, decíamos hace una semana en el Congreso de Mujeres. Tiene un poder esa voz. Es una voz que cuando la estás oyendo hoy, esta mañana, la voz del Espíritu Santo, no mi voz, sino la voz de la palabra que está hablando, tiene un poder. Y tiene un poder para sanar, tiene un poder para liberar, tiene un poder para desatar, tiene un poder para cambiar. Aquí dice potencia. Tiene un poder tremenda esta voz. Y esa voz, cuando la estás oyendo en la palabra, produce un impacto en tu vida. Algo está pasando allá en lo profundo de nuestro ser. El hombre más duro que no quiera entender estas cosas, finalmente tiene un poder que va a afectarlo, le va a afectar. El más duro de los corazones lo puede convertir, como lo hizo con Pablo, camino a Damasco. Esa voz de potencia, que la luz lo envolvió, y oyó la voz de potencia que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente él dijo: ¿quién eres, Señor? Era una voz tan poderosa que nadie ni nada lo puede resistir. Es una voz que trastorna los cimientos de la incredulidad, los cimientos de la ciencia, los cimientos de todo lo que el hombre se jacta de sus grandes logros. Lo puede tumbar esa voz. Lo puede derribar, argumentos, altiveces. Todo eso, esta voz, la voz del Espíritu, la voz de Dios, está haciendo ese efecto. Y por eso nosotros leemos en voz alta la Escritura y nos llenamos de la palabra y la proclamamos y declaramos que esa voz tiene potencia. Tiene una potencia, tiene un poder irresistible, no lo puedes resistir. Y más adelante, la tercera voz es, dice aquí en el mismo versículo 4, voz de Jehová con gloria. Con gloria, esta voz que Dios está diciendo, voz de Jehová con gloria. Cuando habla de esto, habla de una presencia, habla de algo que suelta una atmósfera. Hay una presencia. La gloria misma de Dios, cuando estamos hablando la palabra, está trayendo una gloria que está envolviendo a la persona, está envolviendo el lugar. En tu hogar, cuando lees la palabra a tus hijos, hay una gloria que desciende a tu casa. En tu negocio, cuando abres la palabra y la lees,
o ahí en tu trabajo, y la abres y la lees, está cayendo una gloria. Hay una gloria que está llegando ahí. Es una gloria que impregna tu ropa, impregna tu corazón, impregna tus pensamientos. Es algo que está ahí, y el enemigo lo que no quiere es que esa gloria descienda. Pero esa gloria, cuando baja, ahuyenta las tinieblas, disipa aquello, porque es una gloria irresistible. Dice ahí en el libro de Crónicas, capítulo 5 de Primera de Crónicas, cuando estaban reunidos los sacerdotes y estaban alabando a Dios a una voz, dice, y la gloria llenó el lugar donde ellos estaban reunidos, de tal manera que se tuvieron que salir por el peso de esa gloria. Se tuvieron que salir por el peso de esa gloria. Así de poderosa es la gloria. La gloria es, así se le describe en el hebreo, como un peso. Es algo que es muy fuerte, y lo que no es lo echa fuera. Lo que se opone lo disipa, lo desbarata. Voz, dice aquí, voz del Señor con gloria. Así es que cuando la palabra de Dios se está anunciando, hay una gloria que está diciendo, y lo que está dentro de nosotros que no es conforme a Dios, la gloria de la presencia empieza a tambalearlo, empieza a hacerlo a un lado, y a cambio de aquello que es del mundo, a cambio de aquello que es de la carne, la gloria se establece. Y cuando vieron a Pedro y a Juan, los fariseos, y hablaban con un denuedo, y sabían que eran hombres sin letras, dice ahí la escritura, sabían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban ellos acostumbrados a oír la voz con gloria. Y esa gloria había entrado en ellos, y cuando ellos hablaban a otros, la gloria depositada estaba haciendo efectos a los de alrededor. Los mismos fariseos, que eran doctos, conocedores, intelectuales, que tenían todos los conocimientos de la ciencia de su tiempo, cuando hablaban con estos ignorantes, con estos hombres iletrados que habían oído la voz con gloria, sabían que ellos tenían algo diferente que no tenían ellos, los muy doctorados, los muy conocedores. Estos tenían la gloria operando en ellos. Amén. Y luego, ya estamos viendo aquí de la presencia. Seguimos a la quinta, al versículo 5, que viene siendo en este caso una voz tremenda. Voz de Jehová que quebranta los cedros. La voz del Señor produce un quebranto. Ha habido muchas veces que hemos visto aquí lugar aquí empapado de lágrimas, o ahí en tu asiento, donde el Espíritu Santo está produciendo un quebrantamiento en tu corazón. Produce un quebrantamiento. Y esta es una voz, dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Los cedros son árboles inmensos, hermosos, grandes, gloriosos, llenos de un follaje que los ves, y los famosos cedros del Líbano, que los conocen así, son unos cedros preciosísimos, inmensos. Es el orgullo del Líbano, ¿verdad? Son unos árboles increíblemente hermosos. Pero por más hermosos que sean, ante la voz del Señor quebranta los cedros. Dice, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Salomón mandó cortar cedros para construir el templo. Eran valiosísimos, eran árboles inmensos. Sacaban las vigas, eran larguísimas, y podía sacar suficiente madera para hacer todos los espacios de su templo que quería construirle al Señor. Y mandaban traer los cedros del Líbano para que por medio de esa madera pudieran construir los espacios grandes dentro del templo. Y sin embargo, aquí la escritura dice que esos cedros también representan al hombre, su arrogancia, su orgullo, su dureza de corazón, su altivez, su intento continuo de cambiar las cosas de Dios a cambio de otras cosas que más le parezcan a él, que más le gusten a él, que más le agraden al hombre, y no querer someterse. La palabra lo quebranta, lo quiebra, lo humilla,
lo hace añicos. Dios nos está hablando. Sí. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Wow. Esto es una descripción del poder de la palabra, del poder de la voz de Dios. La siguiente voz es la quinta en este caso, dice versículo 7, voz del Señor que derrama llamas de fuego. Voz del Señor que derrama llamas de fuego. Inmediatamente cuando lee uno esa escritura, no te toca más que referirte a Hechos capítulo 2, donde vinieron lenguas de fuego sobre las cabezas de los que estaban reunidos ahí. Todos estaban reunidos buscando al Señor y sobre ellos vino llamas de fuego. Eran llenos del Espíritu Santo. Cuando oímos la voz del Espíritu Santo, me ha tocado en varias ocasiones compartir la palabra sin hablar del Espíritu Santo, sin hablar de que el bautismo del Espíritu Santo, que pasen al frente, les vamos a poner las manos. Antes de hacer cualquier cosa en ese sentido, está haciendo el Espíritu Santo ya su obra y empiezan a orar en lenguas sin tocarlos. Pasa lo que pasó en casa de Cornelio. Cuando estaba Pedro hablando la palabra era tan poderosa que hacía caer llamas de fuego sobre los que estaban ahí reunidos. Se llenó Cornelio de llamas de fuego, su familia se llenó de llamas de fuego, sus amigos y parientes que estaban ahí se llenaron de llamas de fuego, porque la voz estaba llena de la gloria. Era una voz que quebrantaba, era una voz que traía esa convicción y producía efectos internos donde se derribaba todo el sistema religioso, todo el sistema de incredulidad, y venía el poder del Espíritu Santo a hacer algo tremendo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Pídele al Señor eso. Cuando estás orando en tus tiempos solos, cuando estás meditando en la palabra, cuando estás ahí agitando el espíritu, volviéndolo a reactivar. Ahí el apóstol Pablo dice: aviva el fuego que está en ti. Y una de las formas en que avivas es la voz que derrama llamas de fuego. Y esa es la forma en que tú abres la Biblia, y no nomás la abres y la lees simplemente, sino lo que estás leyendo lo crees. Cierras los ojos y meditas como ovejas rumías. Estás rumiando la palabra y empieza la palabra a generar un fuego adentro de ti. De tal manera que está pasando. Cuando Jesús hablaba con los caminantes de Maús, decían ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos exponían las escrituras? Esa es la voz que derrama llamas de fuego. ¿No ardía nuestro corazón cuando producía eso? Sí, esa es la voz que derrama llamas sobre los que escuchan esa palabra. Y luego seguimos con la siguiente palabra. La sexta aquí en el versículo 8. Dice aquí: voz de Jehová que hace temblar el desierto, y hace temblar el Señor el desierto de Cades. Y esta voz es la voz que, si tú te recuerdas, hay veces, hay pasajes donde hubo quienes estuvieron temblando en la presencia del Señor. Eran unos sacudimientos que hacía el Señor. Él sacudía, producía sacudimientos. Y creo yo que el Espíritu Santo, cuando la palabra está saliendo, cuando corre la palabra, hay un temor reverente de Dios. Es una palabra que produce un temor reverente de Dios. Te hace temblar. ¿Has estado delante de un león en una jaula tú y él solos? No, ¿verdad? Pero si tú te lo imaginas, te aseguro que estarías temblando. ¿Has estado en una selva solo, como algún africano podría haber estado, y oye el rugir de un león? Te aseguro que ese africano tiembla. Nada más con el puro rugir. Ni siquiera ve el león, nomás sabe que se oye el rugir, y eso lo hace temblar. Uno de la India que está ahí cerca con un tigre de Bengala y oye el gruñir del tigre en medio del zacate alto y está huyendo, no lo ve pero lo oye, lo hace temblar. Lo hace temblar. Se acuerda hasta de su más pequeño pecadito que hizo. Lo hace temblar porque está oyendo la voz que hace temblar.
Y es la voz del Espíritu Santo. Y luego viene para nosotros la última voz. Y viene siendo esta voz, versículo 9, la voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Esta voz desgaja, arranca ramas, la va desgajando. Y ese desgajar es una palabra muy fuerte, ¿sí? En Hebreos 4, si quieres ir ahí, Hebreos 4, versículos 12 y 13, aquí te dice exactamente lo que hace la palabra cuando la oyes. Versículo 12 y 13 dice aquí, Hebreos 4 del 12 al 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Algo está produciendo vida y está siendo muy energética. Decíamos el miércoles en la clase de Tesalonicenses de que la palabra actúa poderosamente en nosotros. La palabra actúa es la misma referencia de eficaz. Es la palabra que se refiere a energetizar o trabajar, algo que trabaja. Y cuando leemos la Biblia, cuando nos reunimos para oír la palabra, está actuando, está generando un cambio, es viva, la palabra está viva. Y si hay áreas muertas en tu ser, esta palabra entra y da vida. Cuando estaba muerto Lázaro, Jesús habló y dijo: Lázaro, sal fuera. Ahí en esa caverna donde estaba enterrado, donde estaba embalsamado, ya envuelto, ya listo para 4 días de muerto, la palabra es viva. Entró a esa caverna y trajo vida donde había muerte. Y es lo mismo que puede entrar a la caverna de tu corazón, donde hay muerte, donde hay pecado, donde hay odio. Esta palabra desgaja, es viva, es eficaz, es energética. ¿Sabes tú lo que está deteniendo ahí cuando sacó Dios a Adán y Eva del huerto? En el árbol de la vida puso una espada que bailara alrededor de ella para que nadie se acercara a tocar ese árbol. Esa espada bailando es la palabra rodeando el árbol de la vida. Nosotros no nos podemos acercar a ese árbol de la vida a menos de que tengas la palabra actuando en ti, a menos de que tengas a Cristo operando en ti. Entonces tienes acceso al árbol de la vida. Pero el que se ose acercar a Dios sin creer en Dios, sin creer en Cristo, sin creer en su palabra, esa espada lo hace papilla. Es la única forma de acercarnos a ese árbol, es a través de la palabra, a través de Cristo, que es la palabra hecha carne. Así es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, está produciendo está desgajándonos, ni te das cuenta, pero está haciendo una obra. Si tú pasas por el pasillo ahí, ya el Panchito, el jardinero, entró y empezó a podar todas las ramas secas que estaban ahí. Le entró un corte rápido para que entrara más luz. Bueno, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Así es la palabra, es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. La ciencia no sabe separar alma y espíritu. Los psiquiatras no saben cuál es la zona. Aún cristianos dudan de que existe alma y espíritu y dicen: no, se maneja indistintamente. No hay tal, hay alma y hay espíritu, porque somos 3. Somos cuerpo, alma y espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Hay una correlación ahí, la Biblia lo respalda. Y la única forma de discernir entre lo que es alma y espíritu, la única, es a través de la palabra, que entra y separa lo que es emocional, lo que es de tu voluntad, lo que es de tu pensamiento y lo que viene de más adentro, lo que viene de Dios, lo que es espiritual. Y luego dice aquí, dice: corta las coyunturas y los tuétanos. Es una cirugía total, precisa. Y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Discierne los pensamientos, sabe dónde están esos pensamientos, sabe, te ayuda a separar entre una cosa y otra. Fíjate, te voy a platicar una historia que acabo de oír. Un hombre que finalmente se convirtió en misionero estaba en la India, un inglés, y él estaba en un río. Se había levantado temprano y estaba en el río, pero aún era muy de mañana. Casi nadie estaba a la orilla del río, pero había luz. Y vio a lo lejos una mujer que se estaba quitando la ropa para bañarse. Y dijo: ahora es cuando. Se metió al río y se iba a escondidas, acercándose, porque ahí estaba la mujer. Y la mujer se estaba quitando la ropa y él quería acercarse más para ver. Y se acercó más y más y más, y estaba escondido y se metió debajo del agua para tratar de salir lo más cerca posible para verla. Y cuando ya estaba a unos pocos metros para poder estarla contemplando, sale él y la ve. Y cuando la ve, la mujer no se tapa sus senos, se tapa la cara, porque era leprosa. No tenía nariz, no tenía labios, no tenía cachetes. Era la carne viva. Y cuando él vio eso, se espantó, se asustó. Dijo: ¿qué es esto? ¿Qué espanto? ¿Qué horrible? Y se fue corriendo y se fue nadando otra vez de regreso y buscó otra salida. Y se fue nadando para salirse de donde él estaba. Y donde él estaba huyendo, llegó después a recapacitar a la orilla del río. Dijo: qué bárbaro, qué espanto, qué horrible. Yo pensé que iba a haber algo diferente, pero cuando ya me acerqué, lo que yo vi era algo horroroso. Y de repente se quedó él así y dijo: yo no sé qué era más horroroso, la lepra que vi en su cara y la lepra que tengo yo adentro. Me di cuenta que yo era más espantoso, más vil, más horrible que esa mujer. Y llegó a un punto donde le empezó a pedir perdón a Dios. Ya alguien le había hablado y él no quería saber nada, y Dios lo tocó, y finalmente ese hombre se convirtió y se dedicó a predicar el evangelio. Algo pasó. Y Dios usa a veces este tipo de eventos para hablarnos, para confrontarnos, para quebrarnos. Cuando oyó la palabra, donde fue y alguien le había dicho, la palabra ya había hecho su trabajo, ya había entrado y había partido sus tuétanos, había partido las coyunturas, había partido su alma y su espíritu. Sus pensamientos los pudo discernir, las intenciones de su corazón las pudo comprender. Se dio cuenta de la magnitud de lo que esta voz estaba haciendo. Lo estaba desgajando. ¿Y sabes lo que hacía? A veces cuando arrancas así una rama de un árbol, no solo arrancas la rama, te jalas y jalas la corteza y queda al desnudo la corteza del árbol. Y dice en el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es una palabra que desgaja, y que no hay una sola cosa creada que no quede desnuda ante su presencia. La palabra nos desnuda. Dice aquí: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nos desgaja la palabra. Voz que desgaja, nos enfrenta. Fíjense, acaba de pasar una tragedia en Alemania, en Francia realmente. Un vuelo se llamaba ¿cómo se llamaba? German Wings, creo que se llamaba, o German Eagle, algo así. Esa línea aérea sale de Barcelona y a la hora de estar volando, de repente pasó algo. Los monitores empiezan a detectar que
los 10 kilómetros de altura que ya tenía, porque ya estaba en su nivel para estar volando normal, empezó a bajar 1 kilómetro. Al minuto bajó otro kilómetro. Al otro minuto otro kilómetro. Y están viendo los monitores. Y estoy diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y de repente otro kilómetro. Y en 10 minutos bajó 10 kilómetros. Y se estrelló contra los Alpes. Y finalmente descubrieron que lo que había pasado es que parece ser que la persona, el copiloto que estaba ahí, que se llama Andreas Ludik, se encargó de sacar ahí al piloto, tal vez lo engañó, y el copiloto se quedó adentro y le puso candado a la puerta. Y ahora las investigaciones han descubierto que este hombre tenía problemas, que se le había ordenado que ya no volara, se le había ordenado darle un tiempo de calma, de un seguimiento psiquiátrico, pero él rompió esos dictámenes y a nadie le dijo. Llegó el día donde se sube al avión y todo el mundo, es un día normal como cualquier otro. Se sube al avión y en el vuelo tomó una decisión y él fue el que controló y tomó el control. Yo le llamé a este evento, le llamé el mundo en manos de Lubitz. Así se llama él, o se llamaba Lubitz. El mundo en mano de Lubitz. El mundo está gradualmente bajando sus estándares morales. Hace 40 años apareció lo que fue el sexo libre. Después, 30 años, entró lo que fue las drogas. Los que hacían antes sexo libre eran wow. Los adúlteros, como que ay. Hablar de divorcio era no. Drogas, nomás los teporochos, nomás los robachicos que decían, esos son marihuanos, y era gente sucia y fea. Y iba bajando 30 años, y luego decir aborto, ni pensarlo, eso era algo accidental, jamás provocado. Y luego 1 kilómetro más abajo. Y estamos ahora en nuestros tiempos donde ya los hombres se pueden casar con hombres y mujeres con mujeres, 1 kilómetro más abajo. Y al rato vamos a ir viendo gradualmente cómo el mundo está en manos de Lubitz. Y a la misma velocidad, no le bajó de velocidad a su vuelo. Volaba como si volara en tiempo-espacio libre. Voló a la misma velocidad, nada más que ahora a ras de tierra, hasta que una montaña lo detuvo. Y cuando vi eso, empecé a darme cuenta de que el mundo está tomando un viaje en manos de personas que no creen en Dios, de personas que manejan el ecumenismo y que está bien que nos unamos todas las religiones. Finalmente todas buscan el bien. Pero si tú le rascas un poquito la profundidad de diferencias así diametralmente opuestas a lo que profesan los que se dicen cristianos o los que dicen otro tipo de religiones, te darás cuenta que no hay nada que nos haga parientes. Porque nuestro nexo es la palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuestra salvación es por fe, no por obras. Es por la fe en la sangre de Cristo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nuestra fe. Pero hoy en día se ha venido infiltrando en las escuelas, como decía por ahí un orador. Decía, los campos de concentración no se idearon en Berlín. Los campos de concentración se idearon en las universidades.
donde salió una generación de intelectuales que dijeron que la vida no vale, que todo es relativo. Por eso ya se permiten estas cosas, porque todo es relativo, ya no hay punto de referencia, ya no hay un piloto verdadero, y el piloto es Cristo. Han sacado a Cristo de la universidad, de la escuela, han sacado a Cristo del hogar, han sacado a Cristo de la iglesia, han sacado a Cristo, le han puesto un candado y le han dicho: tú aquí no mandas, aquí el que manda es el hombre. Y Jesús está diciendo: todas las cosas están desgajadas, desnudas, delante del que vamos a tener que dar cuentas. Esta voz es una voz que está hablándonos, nos está hablando el Espíritu Santo en estos tiempos. Algo nos está diciendo Dios, de lo cual tenemos que recapacitar y decir: Señor, háblame. Como decían los profetas: habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor. Decían los apóstoles: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Tú tienes la voz que, aquí te lo repito, la voz que truena y que me despierta, la voz que tiene poder para cambiarme, la voz que desciende gloria y su presencia, la voz que me quebranta, ¿sí? Y me derriba mis altiveces, la voz que me derrama llamas y me llena de fuego, la voz que me hace temblar cuando me enfrenta a mi pecado y mi realidad, y la voz que desgaja y desnuda mi corazón. Ante ti no hay nada oculto, no puedo esconderme delante de ti. Tú lo sabes todo, le decía Pedro, le decía Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ya había fallado Pedro 3 veces y le decía: Pedro, ¿me amas? Y decía: Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro se quedó así. Digo: Señor, tú lo sabes todo. Tu voz me ha quebrantado, Señor. Me has hablado. Entonces tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que dejar que Él sea el mando de nuestras vidas. Tenemos que revisar lo que hemos adquirido como aprendizaje en las escuelas y también por los medios de comunicación. Tenemos que filtrar esas cosas y separarlas. Porque cuando te vas acercando creyendo que esa era, te vas a dar cuenta que lo que tú querías ver va a ser algo horroroso. No va a ser lo que tú creías. No va a ser el placer que tú buscabas. No va a ser el deleite que tú pensabas o que te prometió X o Y método o sistema o corriente. No. Te va a enfrentar con tu realidad. Y entonces es cuando tenemos que dejar que la voz de Dios nos hable y nos conforte y nos guíe. Que nos guíe esa voz, que nos encamine esa voz, que nos ayude esa voz. Amén.